¿Qué pasó, vieja? ¿Qué te dijo? No, no, le dije que fuera a preguntar por la niña en Panoquis. ¿Qué te dijo Rosa, mijo? Ay, pues, ¿qué me va a decir, jefa? Que está preocupada por su hija. Espero que no venga a hacer bronca esa mujer. Ay, mamá, por favor, no digas eso. No es momento para hacer escándalos. Como si no la conocieras. Ya, jefa, por favor. No aquí. ¿Y bien? Mira. Esta es Jacqueline Melina. Mire, jefa. Mire, está re chula la chamaca. Mira bien, Jackie. Hola. Hola, yo soy tu papá. Felicidades. Gracias. No, no se la lleve tan rápido. Esa no es tu hija. ¿A qué hora voy a ver a mi niña, ¿Está bien? Sí, está muy bien. Te la vamos a traer dentro de un rato para que le des el pecho. Pero ahora debes descansar. Gracias. ¿Cómo estás, hijita? Mija. Ya quiero ver a mi niña, mamá. Está bien bonita la condenada. ¿Sí? Igualita la mamá. Va a estar bien chulo, bien preciosa. Así como mi chiquis. Ay, claro. ¿Con quién dejaron a los niños, Tranquila, mija, está con Lupillo. Tu tía Elisa va para allá. Así que no te preocupes, ¿ok? ¿Y Trino? ¿Va a entrar a verme o no va a conocer a su hija? Bueno, mija, pues sí vino, ¿no? Pero pues ya se fue. Vio a la niña y se fue. ¿Cómo? Dijo que tenía que trabajar. Gracias a Dios que todo salió bien. Aunque no pudimos ver a Che, ella y la niña están perfectas. Pues sí, es una bebé hermosa. Lástima que la familia de Trino pareciera no importarle. Siempre están con esa actitud tan negativa. Ojalá que algún día entiendan su error, y no sea demasiado tarde. Oye, me tengo que ir a trabajar, mi amor. Se me hace tarde. Espera, amor. Casi es hora de ir a buscar a Pablito a la guardería. ¿Tú crees que tú puedas ir? Claro que sí. Pero, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Solo me duele un poco la cabeza. Bueno, tranqui. Ramona. ¡Ey, Ramona! ¿Qué tienes? Mi amor. Le voy a pedir a mi hermana que deje a la bebé durmiendo en mi cuarto. ¿Cómo crees, Rosy? Ella no puede dormir en tu cuarto. Además, Che tiene que amamantarla. Y la bebé no habla. Será mejor que esperen a Janie y platiquen con ella. Ahora cábense su comida, porque si no, no hay sobrinita nueva. Tía Rosy, ¿te puedes ir a mi cuarto? Hiciéramos las 4 mosqueteras. Miren nada más mi mosquetera esa. Acábense su comida. Aparte, yo creo que Janie, pues no se va a quedar aquí. ¿Pero por qué no? No, porque lo más normal es que ahora que nació la bebé, pues se vayan a casa de Trino. No, tía, no dejes que ella se vaya con Trino nunca. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Qué bueno que viniste a conocer a tu hija. ¿Ya viste lo hermosa que es? Ya la vi cuando nació. Ay, ya no sea rejego. Ven, cárgala, mi amor. Se parece a ti. Yo no voy a andar cargando a la chamaca de otro fulano. Tú bien sabes que esa hija no es mía. ¿Cómo te atreves, Menos mal no había salido de mi casa cuando me llamaste. ¿Cómo fue que se desmayó? No sé, estamos platicando normal, Pati. Yo no sé qué le pasó. Me dijo que fuera a buscar al niño porque se sentía un poquito mal, pero Pati, alcánzame unos algodones con alcohol que están en el baño, por favor. Yo mientras hablo al 911. Hey, mi amor. Hey, Ramona. Yeah, please. Yeah, I need your help, please. Yes, my wife is lying unconscious on the bed. So, yeah, her name is Ramona Suarez. Yeah, we're located at 217 Roosevelt Road. Ramona, Please hurry up, please. Please hurry up. Ya viene la emergencia. Hey, no reacciona. Le dije a Ramona que tenía que verlo a un doctor. Ay, ¿Cómo, debí Pati? insistirlo, avisarte. ¿Tú sabías? ¿Sabías? Hey, ya reaccionó. Hey, Ramona. Hey,
Tranquila. Tranquila. ¿Qué pasó? Tranquila, mi amor, tranquila. Estoy contigo, ¿eh? Estoy contigo. Ahí viene la emergencia por ti. Todo va a estar bien. ¿Por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque estábamos tan felices que no quería arruinarlo todo. Ay, Rosy, ¿pero qué te pasa? ¿Tú no eres así? ¿Por qué no quieres que Trino esté con Jamie? ¡No! Ay, nena, tú estás muy chiquita para entender. Pero él es el papá de sus hijas, es su marido. Lo más correcto es que ellas estén con Trino. Pero Rosy tiene razón, tía Luisa. Ella está mejor sin ese güey. Ay, bueno, ¿y qué? ¿Ustedes se volvieron locos o qué les pasa? ¿Cómo se ponen a decir todas esas cosas enfrente de Chiquis? Va a creer que no queremos a su papá, ¿verdad? A mí me gusta mucho quedarme aquí, pero prefiero que mi papá se venga a vivir aquí. No, yo no quiero. Ay, Rosy, ¿qué te pasa? Ya basta. ¿Por qué hablas de Trino como si fuera malo, eh? Es que Trino... Rosy, dime. Ay, ¿qué está pasando? Rosy, contesta. Es que Trino no trata bien a mi hermana y no quiero que le haga daño. ¿Cómo te atreves, si sabes perfectamente que sí es tu hija? Ah, cállate, tú sabes perfectamente que esa chamaca no es mía. ¿Quién sabe qué mugroso será? Mira, creí que se habías venido ahora porque se te habían olvidado todas esas... ¿Qué crees? Por favor, acuérdate. ¿Cuánto tiempo estuvimos separados? ¿Quién sabe con cuánto mugroso no te habrás metido? Si te conozco lo zorra que eres. Pues sí lo hubiera hecho ahora que lo dices, ¿eh? ¿Ah, sí? Si regresé contigo era porque nada más me había acostado contigo. Ah, ¿te habías? Mira, te acabas de delatar. ¿Con cuánto te has revolcado entonces? Porra, si aquí tienes pintada la P de piruja Lárgate. que eres. Sí, me largo Lárgate porque no ya. te soporto. Eres una ofrecida. ¡Lárgate! Asquerosa esta. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los cambios y aunque venía a llorar,